Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este rincón donde las historias reales nos tocan el alma y nos hacen reflexionar profundamente sobre la vida. Hoy les traigo un relato que les aseguro les va a apretar el pecho con muchísima fuerza. Es una historia sobre el amor desinteresado y la traición familiar más dolorosa. Les pregunto con la mano en el corazón. ¿Alguna vez se han parado a pensar en esa inmensa y cruel paradoja de darlo todo por las personas que amas y terminar siendo un cero a la izquierda para ellos? Imaginen entregar su juventud entera, su salud y cada moneda de su bolsillo para criar a sus propios hijos, para que nunca les falte un techo seguro ni comida caliente sobre la mesa familiar. Y luego, cuando las fuerzas físicas fallan por la edad, esos mismos hijos argumentan que no tienen tiempo, que sus vidas son muy ocupadas y que no pueden hacerse cargo. ¿Se lo pueden imaginar? Era un martes por la mañana a finales de noviembre. Uno de esos días grises donde el cielo de España parece aplastar las calles con una tristeza muy penetrante. Julia iba sentada en el asiento del copiloto del coche de su hijo mayor. Miraba en riguroso silencio por la ventanilla cómo se alejaban rápidamente de su barrio de toda la vida. Atrás quedaba la pequeña panadería de la esquina donde compraba pan recién hecho cada mañana desde hacía 40 años. Atrás quedaba el viejo parque arbolado donde enseñó a caminar a sus pequeños y donde tantas risas infantiles resonaron en el pasado. Cada rincón de ese vecindario guardaba un pedazo irreemplazable de su propia alma y de su historia personal. Pero el moderno vehículo seguía avanzando sin tregua por la autovía. Finalmente llegaron a las afueras de la inmensa ciudad, frenando bruscamente frente a un edificio enorme, imponente, frío como el hielo polar, una inmensa residencia geriátrica rodeada de altos muros de hormigón. El motor del coche se apagó repentinamente. El denso silencio dentro del vehículo era completamente asfixiante para ambos. Su hijo mayor no la miraba a la cara en ningún momento, manteniendo la vista fija en el volante de cuero para evitar cruzarse con los ojos cristalinos de su anciana madre. Suspiró profundamente con evidente incomodidad, abrió su pesada puerta y caminó a paso rápido hacia la parte trasera del automóvil. Julia lo observó salir a través del cristal tintado. Sus manos delgadas y plagadas de arrugas temblaban incontrolablemente sobre su regazo de tela. Vio como su primogénito sacaba del amplio maletero una sola maleta negra, muy modesta y considerablemente gastada por los bordes. Eso era absolutamente todo su equipaje. 80 años de dura existencia terrenal. 6 décadas de sacrificios familiares ininterrumpidos. Noches enteras en vela cuidando fiebres altísimas. Días completos fregando ásperos suelos ajenos para poder pagar los costosos libros escolares. Todo el amor incondicional de una madre abnegada, ahora comprimido cruelmente en unos pocos kilos de ropa doblada. Ordenado, helado, así de simple y desolador. Su hijo le ofreció la mano mecánicamente para ayudarla a bajar a la acera empedrada. Le dijo en voz muy baja que era la mejor decisión para la estabilidad de toda la familia. Le explicó con palabras apresuradas que allí iba a estar muy bien atendida por médicos profesionales. Excusas baratas y cobardes. Palabras de manual aprendidas de memoria para mitigar la culpa. Frases totalmente vacías que golpeaban el frágil corazón de Julia como martillazos certeros y mortales. Ella no discutió ni una sola de sus sentencias. Simplemente asintió lentamente mirando al suelo gris. Una buena madre sabe entender las complicadas circunstancias, incluso cuando la están quebrando internamente en 1000 pedazos. Entraron juntos al gran vestíbulo principal. El penetrante olor a desinfectante industrial y a sopa hervida inundó las sensibles fosas nasales de Julia al instante. Un olor clínico muy desagradable y premonitorio. Caminaron lentamente por un pasillo larguísimo, brillantemente iluminado, flanqueado por docenas de puertas de madera numeradas y fuertemente cerradas. En el moderno mostrador de recepción, 2 enfermeras muy jóvenes los recibieron con sonrisas eficientes, pero carentes de alma alguna. Su hijo firmó un gran montón de documentos legales sobre una superficie de madera clara. Con cada rápido trazo de aquel bolígrafo azul, Julia sentía físicamente cómo se desvanecía por completo su valiosa independencia y su propio concepto de hogar, dulce hogar. Ahora pasaba a ser formalmente
y para siempre la triste residente de la habitación 114. Terminados todos los farragosos trámites burocráticos, su hijo se giró por última vez hacia la mujer que le dio la vida. Le dio un abrazo excesivamente rápido, ridículamente tenso y emocionalmente distante. Se despidió prometiendo solemnemente que el próximo domingo por la tarde iría a visitarla puntualmente junto con todos los adorados nietos para hacer una gran comida familiar festiva. Julia lo vio caminar apresuradamente de espaldas hacia la puerta principal de grueso cristal blindado. Vio claramente cómo las enormes puertas automáticas se cerraban tras su figura masculina, y de repente, el peso aplastante e insoportable del abandono definitivo cayó sobre sus frágiles hombros. Pero la vida casi nunca es justa con las personas de buen corazón inmaculado. Y el fatídico día que Julia más temía en sus pesadillas nocturnas llegó para instalarse permanentemente en su aburrida rutina diaria. El primer domingo tan esperado llegó y pasó sin novedad alguna. Ella se levantó muy temprano por la mañana y se vistió con su mejor blusa de flores de seda importada. Se sentó erguida y expectante en el cómodo sofá de la gran sala de estar comunitaria, mirando fijamente y sin parpadear hacia la puerta de entrada principal. Pasaron las largas e interminables horas de la tarde. Llegó la noche oscura y fría, y absolutamente nadie vino a buscarla ni a saludarla. El siguiente domingo repitió exactamente el mismo ritual esperanzador con idéntico resultado desolador. El tercer domingo del mes ni siquiera tuvo las fuerzas mentales necesarias para cambiarse de ropa y abandonar su cama. Nadie cruzó jamás esa maldita puerta preguntando amablemente por el paradero de la señora Julia. Ni una sola llamada telefónica a la centralita del edificio. Ni un breve mensaje de texto de consuelo. Nada. Solo el vacío existencial más desgarrador. Les ruego encarecidamente que se pongan en los dolorosos zapatos de esta admirable mujer por un solo momento de sus vidas. ¿Pueden llegar a sentir el nudo asfixiante apretando fuerte la garganta? El eco del abandono familiar es ensordecedor en la mente cansada de quien lo sufre amargamente a diario. Es escuchar lejanas risas alegres resonando en el pasillo continuo, que sabes con absoluta certeza que no son celebraciones para ti. Es ver llegar modernos vehículos al aparcamiento exterior repletos de bulliciosas familias felices, mientras tú te conformas trágicamente con comer el triste menú del día masticando tu propia desgracia. Julia se dio finalmente por vencida ante la abrumadora y pesada realidad impuesta. Asumió su cruel condena vital en el más absoluto silencio. Pensó con tremenda resignación que aquel sombrío lugar aséptico sería inevitablemente la última parada obligatoria de su largo viaje. Creía firmemente que su historia personal terminaría muy pronto entre esas pálidas paredes blancas, sin pena ni gloria terrenal. Estaba completamente convencida de que su corazón maltratado se apagaría lentamente en soledad a causa de la inmensa tristeza acumulada en su interior. Pero el caprichoso destino siempre es profundamente impredecible y sorprendente. Cuando verdaderamente crees que ya no tienes absolutamente nada más que perder en este cruel mundo, el vasto universo decide intervenir drásticamente de la manera más insospechada y mágica posible, porque justo en el medio de aquella rutina devastadora que consumía su espíritu, alguien muy especial estaba a punto de irrumpir de golpe en la monótona existencia de la gran residencia. No sería un familiar arrepentido pidiendo perdón de rodillas. No sería un hijo suplicando clemencia por su terrible error. ¿Quién iba a decir que sería una perfecta y total desconocida, la única valiente dispuesta a mirarla de verdad a los profundos ojos? Una joven voluntaria sumamente entusiasta que se sentaría frente a ella, guiada por un puro interés humano genuino y compasivo. Lo que la pobre Julia jamás pudo siquiera llegar a imaginar aquella triste tarde de su ingreso es que aquel brutal abandono filial sería realmente el inesperado inicio del capítulo más asombroso y transformador de toda su vida entera. Ese encuentro casual y fortuito desencadenaría una imparable y violenta avalancha de confesiones guardadas, revelando un terrible y oscuro secreto familiar fuertemente enterrado bajo la pesada alfombra del inclemente tiempo. Un misterio extremadamente perturbador, cobardemente oculto por más de 50 largos años, estaba a punto de salir a la deslumbrante luz pública para cambiarlo absolutamente todo en un instante.
Para entender verdaderamente el inmenso dolor que albergaba el pecho de nuestra protagonista, tenemos que viajar muchas décadas hacia atrás en el implacable calendario del tiempo. Porque nadie termina en una triste habitación de asilo con el alma completamente destrozada por una simple casualidad del destino. Las heridas humanas más profundas, aquellas que no sangran a la vista, pero que te quitan el aliento cada madrugada en la cama, llevan muchísimo tiempo gestándose en la sombra más absoluta. Si ustedes pudieran haber visto a la joven Julia de los años 60, se habrían encontrado con una mujer llena de una luz interior verdaderamente deslumbrante. Era una muchacha trabajadora de sonrisa amplia, de paso firme y de sueños inmensos, que creía ciegamente que el amor verdadero y el trabajo duro y honrado eran más que suficientes para superar cualquier adversidad que la vida le pusiera por delante en su camino. Ella creció y formó su familia en un barrio muy humilde del sur de España, donde las calles no estaban asfaltadas y el olor a tierra mojada se mezclaba constantemente con el reconfortante aroma del puchero hirviendo lentamente en las cocinas de carbón. Julia recordaba perfectamente aquellas infinitas mañanas de invierno, cuando el viento cortante se colaba por las grietas de las ventanas de madera antigua y ella se levantaba horas antes de que saliera el sol en el horizonte para amasar el pan diario, encender el fuego de leña y preparar la ropa limpia de su familia. Era un trabajo incesante, agotador, completamente invisible para el resto del mundo exterior, pero que ella realizaba con una devoción absoluta y casi religiosa. En su vocabulario no existían los días libres. No había vacaciones de verano en la costa. No había descansos permitidos por enfermedad. Solo había una infinita lista de responsabilidades diarias que caían pesadamente sobre sus frágiles hombros de mujer joven y valiente. Cuando nacieron sus hijos, el mundo entero de Julia se redujo pura y exclusivamente a ellos. Carlos, el niño mayor, el mismo hombre de traje elegante y coche moderno, que décadas después la dejaría abandonada a su suerte, en aquella fría residencia, fue su primera gran alegría y también su primer gran sacrificio personal. Para comprarle sus primeros zapatos de cuero escolar, Julia pasó 3 meses enteros cosiendo dobladillos a la luz de una vela vacilante durante las silenciosas madrugadas, dañando su propia vista de forma irreversible. Ella caminaba a diario con zapatos viejos y gastados, con las suelas rotas fuertemente reforzadas con pedazos de cartón recogidos de la basura de la calle, para que su pequeño pudiera correr por el patio del colegio sin sentir vergüenza frente a los demás niños bien vestidos. ¿Cuántas madres, en este país, no han dejado de comer un plato caliente para que sus hijos se lleven el mejor bocado posible a la boca? Cientos, miles. Julia era exactamente una de ellas. Una guerrera silenciosa, de las que sostienen el mundo entero desde la oscuridad de una pequeña cocina de pueblo. Aquel hogar familiar no se levantó milagrosamente con dinero en el banco ni con grandes inversiones financieras. Se construyó con un esfuerzo físico sobrehumano, con madrugadas heladas de invierno, con pura desesperación económica, ladrillo a ladrillo, gota a gota. Y lo más trágico de toda esta historia es que no solo tuvo que luchar encarnizadamente contra la pobreza extrema que ahogaba a gran parte del país en aquellos tiempos difíciles de posguerra. También tuvo que luchar de puertas para adentro, porque la figura de su difunto marido, el supuesto padre protector de sus hijos, no era en absoluto el refugio seguro que toda mujer anhela encontrar al final de una larga jornada laboral. El hombre que le prometió amor eterno frente al gran altar de la iglesia del barrio, pronto demostró tener un carácter sumamente sombrío, fuertemente marcado por las frustraciones laborales diarias y alimentado peligrosamente por el alcohol barato de las tabernas de mala muerte de la zona. Miedo, silencio, lágrimas. Esas 3 palabras crudas resumían perfectamente muchas de sus noches de juventud. Julia aprendió rápidamente a caminar de puntillas por su propia casa para no despertar de ninguna manera la furia irracional de aquel hombre amargado. Aprendió a maquillar hábilmente los dolorosos moretones de sus brazos con polvos de farmacia baratos y a inventar torpezas absurdas ante las miradas inquisitivas de las vecinas del mercado central. Todo este sufrimiento físico y mental lo soportó en un silencio sepulcral por una única y poderosa razón vital:
sus amados hijos. Quería mantener a la familia unida a toda costa, creyendo erróneamente en su inocencia que aguantar aquel terrible calvario diario era la mayor y más noble muestra de amor maternal que podía ofrecerles para su futuro. Quería protegerlos del gran estigma social que suponía una separación matrimonial en aquella época tan cerrada, machista y opresiva. Quiero que se detengan a pensar por un instante, queridos oyentes de nuestro canal, e intenten recordar nítidamente las manos de sus propias madres o abuelas. Esas manos trabajadoras ásperas, manchadas por el paso del tiempo y el sol, cruzadas por venas gruesas y marcadas por innumerables cicatrices. Las manos de Julia, reposando ahora inútilmente sobre las impecables sábanas blancas del asilo geriátrico, eran un auténtico y detallado mapa topográfico de su dolorosa historia de vida. Ese corte profundo y mal curado en el dedo índice, aquella quemadura grave en el dorso de la mano derecha. Cada pequeña marca en su piel era un testimonio mudo e irrefutable de una dura batalla librada y ganada en nombre del bienestar absoluto de sus hijos. Eran unas manos que lavaron millones de platos sucios con agua helada, que plancharon montañas interminables de ropa ajena para ganar unas monedas, que acariciaron frentes febriles durante interminables noches de tremenda angustia infantil. Ella había entregado su juventud entera, su belleza natural, su salud física y su propia paz mental en el gran altar del sacrificio familiar. Todo por ellos, todo única y exclusivamente para ellos. Y la gran recompensa final a tanto esfuerzo desmedido a lo largo de las décadas, a tanto amor derramado sin medida ni condición alguna, había sido una simple maleta negra barata y una despedida absurdamente apresurada en un pasillo estrecho con un fuerte olor a desinfectante de hospital. Es una realidad vital verdaderamente cruel y muy difícil de tragar. ¿Verdad que duele profundamente en el pecho solo de pensarlo? ¿Verdad que indigna el alma humana hasta hacerla temblar de pura rabia contenida? Sentada en la cómoda butaca de su pequeña habitación numerada, mirando fijamente a través del grueso cristal cómo caían lentamente las hojas secas de los árboles del jardín exterior, Julia repasaba todos estos vívidos recuerdos una y otra vez en su mente cansada. Se preguntaba constantemente en qué momento exacto se había torcido todo su destino como madre. ¿En qué instante, preciso el amor incondicional que sembró con tantísimo esfuerzo y dolor, se había marchitado hasta convertirse en esa horrible indiferencia familiar que ahora la asfixiaba lentamente cada día? Pero la memoria, a veces, es extremadamente tramposa con nosotros y nos tortura sin piedad, mostrando solo los callejones sin salida de nuestro complicado pasado. Ella creía firmemente que su largo libro vital ya estaba escrito de principio a fin y cerrado para siempre, con un gran candado de tristeza infinita, que no quedaban absolutamente más páginas en blanco para su gastado corazón de anciana viuda. Sin embargo, en medio de toda esa inmensa y agobiante oscuridad emocional de la residencia, los engranajes invisibles del destino comenzaban a girar silenciosamente a su favor sin que ella lo supiera. Alguien muy observador la había estado mirando detenidamente desde la distancia durante los últimos días grises. Alguien que no compartía su misma sangre genética, pero que estaba a punto de irrumpir con una fuerza inaudita en su amarga soledad diaria para desenterrar terribles fantasmas ocultos que llevaban más de medio siglo esperando pacientemente su momento perfecto para hablar y revelar la gran verdad. La tormenta no dura para siempre, o al menos eso es lo que nos enseñan insistentemente desde que somos pequeños para darnos un poco de consuelo frente a la inmensa adversidad del mundo. Y para nuestra querida Julia, hubo un momento preciso en su vida donde el cielo encapotado pareció abrirse de par en par, dejando entrar un sol radiante que iluminó cada rincón oscuro de su humilde casa. Fueron sus hermosos años dorados. La época donde ingenuamente creyó que el inmenso sufrimiento de su juventud había quedado enterrado bajo tierra para no volver jamás. El cambio radical comenzó con una gran ausencia. Una ausencia que paradójicamente trajo la primera bocanada de aire limpio a su ahogado hogar. Su marido, aquel hombre consumido por la profunda amargura y el alcohol barato que la había sometido a un constante régimen de terror doméstico, falleció repentinamente una fría madrugada de invierno. Un ataque al corazón fulminante lo borró del mapa familiar en cuestión de segundos. No hubo grandes y desgarradoras lágrimas en aquel velatorio.
No hubo llantos desconsolados de viuda enamorada. Hubo, sencillamente, un inmenso y pesado silencio que por primera vez en muchos años no daba ningún miedo. Rápido, silencioso, definitivo. Julia nunca tuvo el valor de admitirlo en voz alta ante las curiosas vecinas del barrio, pero aquella muerte prematura fue su verdadera y absoluta liberación personal. A partir de ese preciso instante, ya no tuvo que esconder nunca más los dolorosos moretones bajo mangas largas, ni medir cuidadosamente sus palabras por miedo a provocar una golpiza inminente. Sola ante el mundo, pero con una fuerza interior renovada y feroz, Julia redobló enormemente sus esfuerzos. Quería que sus amados hijos volaran alto, muy alto, lejos de la miseria. Y lo consiguieron. Vaya si lo consiguieron. Carlos, el primogénito en quien había volcado todas sus esperanzas, resultó ser un estudiante sumamente brillante. Julia recordaba con una sonrisa en los labios el luminoso día de su graduación universitaria. Ella estaba sentada en las últimas filas del inmenso auditorio de la ciudad, vistiendo el único vestido presentable que tenía en todo su modesto armario, planchado con un cuidado extremo para la gran ocasión. Cuando pronunciaron el nombre completo de su hijo por el altavoz central, el corazón de Julia casi explota de puro orgullo dentro de su pecho acelerado. Vio a su niño caminando hacia el imponente escenario, con paso firme y seguro. Un muchacho guapo, elegante, que ahora tenía un prestigioso título universitario bajo el brazo derecho. Todo su inmenso sacrificio físico, sus manos destrozadas por la lejía barata, las frías noches en vela cosiendo ropa ajena a la luz de un candil, todo había valido la pena por ese preciso y mágico instante de triunfo absoluto. Quiero hacerles una pregunta directa, queridos amigos que nos escuchan hoy. ¿No es acaso esto lo que todos deseamos al final de nuestra dura jornada laboral? ¿No es este el gran sueño dorado de cualquier padre o madre que se rompe la espalda trabajando de sol a sol en silencio? Ver a tus propios hijos superar tus enormes limitaciones y alcanzar el ansiado éxito profesional y personal en la vida. Los años que siguieron a esa hermosa graduación fueron como un prolongado y cálido sueño de verano para ella. Sus hijos consiguieron empleos muy bien remunerados en diferentes empresas. Carlos ascendió rápidamente en una prestigiosa multinacional financiera de la gran ciudad. El fantasma del dinero dejó de ser una angustia constante y asfixiante en la mesa del comedor. Por primera vez en toda su azarosa existencia, Julia no tenía que contar las pequeñas monedas de cobre varias veces antes de ir al mercado de abastos de la esquina. Sus hijos comenzaron a devolverle, aparentemente, una pequeña parte de todo lo que ella les había entregado incondicionalmente. Le compraron una flamante lavadora nueva para que no tuviera que frotar nunca más la ropa a mano en el húmedo lavadero municipal. Arreglaron el viejo techo de la casa familiar que tantas incómodas goteras tenía en otoño. Le regalaron un moderno televisor en color para que pudiera ver sus novelas favoritas cómodamente sentada por las tardes. Los domingos se convirtieron rápidamente en el día más feliz y esperado de toda la semana para la matriarca. La vieja casa se llenaba de pura vida, de voces altas y alegres, de risas contagiosas y del delicioso aroma a paella casera, recién hecha que Julia cocinaba con un amor infinito y devoto. Llegaron las bodas de sus hijos, bodas increíblemente elegantes. Celebraciones lujosas, por todo lo alto, donde Julia lucía orgullosa, vestidos comprados en boutiques exclusivas, pagados generosamente por sus hijos exitosos. Y luego llegó el mayor regalo que el cielo puede otorgar, los hermosos nietos. Aquellos pequeños niños, correteando sin parar por el soleado patio, llamándola cariñosamente abuela con sus dulces voces infantiles, llenaban por completo todos y cada uno de los profundos vacíos de su alma cansada. Julia se sentaba plácidamente en su vieja mecedora de mimbre en el porche delantero, rodeada de toda su exitosa descendencia, y miraba a su numerosa familia con una paz absoluta y reconfortante en el corazón. Suspiraba aliviada y pensaba firmemente para sus adentros que ya podía marcharse tranquila de este mundo. Había cumplido con creces su gran misión en la tierra. Había roto valientemente la pesada cadena de la pobreza y la miseria heredada. Había construido un refugio seguro lleno de afecto y prosperidad económica. Se sentía totalmente invencible, rodeada por el inquebrantable escudo protector del amor filial.
Pero qué equivocada estaba, qué inmensamente engañada vivía. Falso. Todo era falso. Un cruel espejismo. Lo que Julia no sabía, lo que su ciego corazón de madre enamorada de su familia se negaba rotundamente a ver frente al espejo, era que el constante éxito económico estaba cambiando silenciosamente el alma de sus hijos desde dentro. Las prioridades estaban mutando peligrosamente en la más profunda oscuridad. Detrás de aquellos regalos caros y aquellas abundantes comidas dominicales, se estaba gestando un distanciamiento emocional verdaderamente aterrador. El dinero fácil, el nuevo estatus social elevado, los nuevos círculos de amistades elitistas de Carlos y su refinada esposa, comenzaron a crear una gigantesca barrera invisible, pero absolutamente impenetrable, entre su nuevo mundo de lujos y la humilde madre de pueblo que los había criado. ¿Quién iba a imaginar que aquella anhelada prosperidad sería exactamente el arma letal que la destruiría por completo unos años más tarde? Había claras señales, pequeñas y muy sutiles advertencias diarias que Julia prefirió ignorar por completo para no romper su burbuja de cristal. Una mirada de evidente desdén de su elegante nuera cuando Julia usaba una palabra mal pronunciada en las cenas de gala de Navidad. Una excusa apresurada y nerviosa de Carlos por teléfono para acortar las visitas regulares porque tenía una supuesta reunión urgente en el exclusivo club de golf. Los sagrados domingos de paella familiar empezaron a espaciarse de manera muy misteriosa y preocupante. De verse cada semana, pasaron a reunirse solo una triste vez al mes. Luego, únicamente en las grandes fiestas de guardar y casi por obligación moral. Julia siempre encontraba una justificación perfecta en su cabeza para protegerlos de cualquier crítica externa. Están muy ocupados buscando su futuro. Tienen mucha responsabilidad en la gran empresa. La vida moderna es muy estresante para los jóvenes. Ella misma les construía las mejores excusas de cartón para no enfrentarse a la dolorosa realidad que asomaba amenazante frente a sus propios ojos ciegos de puro amor. Pero nosotros tenemos una asombrosa capacidad para ignorar las sonoras alarmas de peligro cuando estamos nadando plácidamente en aguas mansas. Julia estaba profundamente embriagada por la falsa paz de todos sus logros familiares. Quería aferrarse con uñas y dientes a esa brillante imagen idílica de familia perfecta. No quería ver las profundas grietas estructurales que estaban a punto de hacer colapsar todo su universo. Y el fatídico día que finalmente tuvo que abrir los ojos a la fuerza, el duro impacto contra el suelo de la dura realidad, fue 1000 veces más devastador. Porque la gran tormenta oscura no había pasado en absoluto. Simplemente había estado aguardando pacientemente su turno en el mayor de los silencios, preparándose para arrebatárselo absolutamente todo. La caída no avisa. No hay grandes carteles de peligro pintados en el sinuoso camino de la vida que te preparen mentalmente para el derrumbe absoluto de tu propio mundo. Todo comenzó de la manera más inocente, una mañana de martes que parecía exactamente igual a cualquier otra en su monótona rutina. Julia estaba en su amada cocina, pelando unas patatas para hacer el guiso tradicional que tanto le gustaba a su nieto menor, cuando un repentino y violento mareo nubló su visión por completo. Un paso en falso buscando apoyo en la encimera, un resbalón tonto sobre una gota de agua, y el ruido sordo y terrible de su cuerpo frágil golpeando contra las duras baldosas del suelo. El diagnóstico de los médicos en las urgencias del hospital fue rápido y concluyente. Una cadera fracturada por 2 sitios diferentes y una larguísima recuperación por delante. A los ojos de cualquier persona ajena, parecía simplemente un desafortunado accidente doméstico propio de la edad avanzada. Pero la vida nunca perdona las debilidades. ¿Y quién le iba a decir a esa anciana que esa brutal caída física sería solamente el suave preludio de una caída moral infinitamente más dolorosa y destructiva? Al regresar a su querido hogar tras 4 interminables semanas de ingreso hospitalario, postrada en una fría silla de ruedas metálica, la dinámica familiar entera cambió drásticamente. Julia ya no podía valerse por sí misma ni siquiera para las tareas más básicas y humillantes. Necesitaba ayuda constante para levantarse de la cama por las mañanas, para asearse en el baño y para preparar su comida diaria. Al principio, su hijo Carlos hizo un gran esfuerzo aparente,
y contrató a una enfermera por horas para que la asistiera durante el día. Pero el fantasma del dinero, ese monstruo insaciable que devora los afectos, comenzó a ser un tema de discusión diaria. Las abultadas facturas médicas y los carísimos recibos de la farmacia se apilaban sobre la bonita mesa del comedor, formando una aterradora montaña de papel amenazante. Y entonces empezaron los temidos murmullos, voces extremadamente bajas a altas horas de la madrugada, discusiones muy acaloradas en el pasillo continuo que Julia escuchaba nítidamente desde su habitación a oscuras. La voz tensa y aguda de su elegante nuera, quejándose amargamente de los excesivos gastos mensuales. El tono exasperado y furioso de Carlos, respondiendo que él ya no podía soportar por más tiempo esa enorme e injusta carga económica. Cada una de esas crueles palabras susurradas a escondidas era una certera puñalada directa al corazón palpitante de la pobre madre. Y el fatídico día que ella más temía en lo profundo de su alma finalmente llegó, hábilmente disfrazado de buenas y nobles intenciones. Una gris tarde de domingo, Carlos entró en su cuarto y se sentó al borde del colchón con un grueso y pesado fajo de documentos legales en las manos sudorosas. Le habló con una voz inusualmente suave, dulce y manipuladora. Le explicó con mucha paciencia fingida que la situación financiera de su propia empresa estaba pasando por un bache temporal complicado. Le dijo que necesitaba urgentemente su firma en unos papeles del banco para reestructurar unos pagos atrasados y garantizar, así que a ella jamás le faltaran sus medicinas ni sus costosos cuidados especiales en el futuro. Un simple trámite burocrático de rutina para calmar a los directores del banco, le aseguró mirándola fijamente a los ojos sin parpadear. Julia no sabía leer ni interpretar la minúscula letra pequeña de los complejos contratos bancarios. Julia solamente sabía leer el supuesto amor infinito en el rostro de su adorado hijo mayor. Así que tomó aquel bolígrafo azul con su mano derecha fuertemente temblorosa por el miedo y plasmó su firma en todas las páginas indicadas. Confió ciegamente en su sangre. Entregó absolutamente toda su voluntad y su seguridad material en un solo y rápido trazo de tinta. Engaño, traición, ruina. Lo que aquella noble mujer acababa de firmar con tanto esfuerzo no era una póliza de seguro médico ni una ayuda financiera temporal. Había firmado ante notario la venta total e irrevocable de su amada casa. El único refugio, seguro que había construido con su propio sudor y sus lágrimas amargas durante más de 40 largos años, ahora servía única y exclusivamente para saldar las millonarias deudas ocultas de su hijo irresponsable. Cuando Julia descubrió por casualidad la terrible verdad unas dolorosas semanas después, el universo entero colapsó violentamente sobre su cabeza blanca. No hubo grandes gritos de histeria por su parte, no profirió insultos, ni lanzó reproches airados al viento. Hubo un dolor interno tan profundo, tan denso e insoportable, que le robó la voz y el aliento vital en un instante. Su propio hijo, el niño por el que ella había aguantado feroces palizas y continuas humillaciones en su juventud, el hombre supuestamente exitoso al que ella había encumbrado con su infinito sacrificio personal, le había robado su propio hogar mediante un asqueroso y cobarde fraude legal. Las semanas inmediatamente posteriores fueron una lenta y macabra agonía emocional. La casa familiar se llenó de repente de un ambiente gélido, tenso y totalmente hostil. Los viejos muebles antiguos comenzaron a desaparecer misteriosamente en furgonetas de mudanza. Las paredes del salón perdieron todos sus cuadros familiares, dejando unas tristes marcas rectangulares de polvo gris como únicos e inertes testigos de un pasado feliz que ya no existía. Y un fatídico lunes por la mañana aparecieron los odiados cartones marrones en medio del pasillo. Cajas y más cajas de embalaje apiladas torpemente en todas las esquinas de la vivienda. El insoportable sonido de la cinta adhesiva rasgando el tenso aire cortaba la respiración de Julia cada vez que lo escuchaba resonar en las habitaciones vacías. Estaban vaciando su vida entera, sus valiosos recuerdos y su propia dignidad, empaquetándola con prisa como si fuera simple y vulgar basura descartable de la que hay que deshacerse urgentemente. Ella observaba todo este humillante proceso desde su inmovilidad en la silla de ruedas, totalmente muda, rígidamente petrificada, sintiendo físicamente como su alma herida se resquebrajaba en 1000 pedazos irreparables que nadie se molestaría en volver a unir.
Quiero que se detengan a pensar por un solo instante y me respondan con total sinceridad. ¿Qué harían ustedes si la persona por la que darían su propia vida, sin dudarlo un segundo, los despoja de su dignidad, de esta manera tan vil y rastrera? ¿Pueden llegar a sentir la inmensa humillación quemando las entrañas como si fuera ácido puro? Es sentirte un estorbo inútil y despreciable en el mismo lugar que tú construiste desde los cimientos. Es darte cuenta de golpe de que tu incalculable valor como ser humano para tu propia sangre se ha reducido a cero absoluto. Carlos se paró finalmente frente a ella, con el rostro rígidamente inexpresivo, como una fría máscara de piedra tallada. Le comunicó con una voz carente de cualquier atisbo de humanidad que los nuevos dueños tomarían posesión legal de la vivienda en menos de 72 horas. Le dijo crudamente que en su moderno piso de la gran ciudad no había espacio físico suficiente para ella, que su refinada esposa no estaba dispuesta a convivir diariamente con una persona mayor y dependiente que olía a enfermedad, que los niños necesitaban su propio espacio vital intacto para estudiar y jugar. Excusas patéticas, justificaciones cobardes y totalmente vacías para intentar tapar desesperadamente una traición de proporciones monumentales. La dura sentencia final ya estaba firmemente dictada y cruelmente ejecutada a sus espaldas en la más absoluta impunidad. No había el menor derecho a réplica ni apelación sentimental posible. La echaron, sin piedad, a la calle. Empaquetaron sus más de 80 largos años de existencia terrenal en una sola y triste maleta negra y gastada. Solo le permitieron llevar consigo 3 mudas de ropa interior básica, unas zapatillas de estar por casa sumamente viejas y 2 o 3 fotografías arrugadas de su difunta madre. El resto de sus queridas pertenencias personales, sus objetos de incalculable valor sentimental, las amarillentas cartas de juventud, la vajilla completa de su boda, absolutamente todo fue donado a desconocidos o arrojado sin piedad alguna al inmenso contenedor de basura de la esquina. Esa misma tarde sombría, la subieron al moderno asiento del coche, como si fuera un bulto muy molesto y excesivamente pesado. El largo y silencioso viaje por la autovía del que hablábamos al principio no fue solo un simple trayecto motorizado por carretera. Fue verdaderamente el vertiginoso descenso a los infiernos. Fue la pérdida absoluta y total de su identidad como ser humano. Le arrebataron su techo seguro, su escaso dinero, su mermada salud y su amada familia de un solo y brutal golpe de gracia. Todo por lo que había luchado tan ferozmente durante décadas había desaparecido por completo, como frágil humo en medio de un huracán, dejándola completamente desnuda, sola y aterrorizada ante la peor de las traiciones imaginables. Y lo verdaderamente aterrador de esta historia es que este profundo abismo en el que acababa de caer no era ni mucho menos el punto final de su calvario, sino apenas la oscura puerta de entrada a un sufrimiento abismal que estaba a punto de estallar en sus propias manos. El frío cala hasta los huesos cuando el alma está completamente vacía. La habitación 114 se convirtió rápidamente en una celda de castigo para Julia. Un espacio cuadrado donde las horas se estiraban como un chicle infinito. Cada mañana despertaba con el sonido estridente del carrito de las medicinas rodando por el pasillo de linóleo. Las enfermeras entraban, le tomaban la tensión arterial, le daban un vaso de agua con pastillas de colores y salían corriendo hacia la siguiente cama. Nadie se paraba a preguntar cómo había dormido. Nadie le acariciaba el pelo blanco. Era simplemente un número más en una lista de ancianos olvidados. Las semanas pasaron. Luego los meses. Julia dejó de mirar hacia la puerta de entrada. Dejó de peinarse con cuidado. Se marchitaba, lentamente, dolorosamente. Quiero que imaginen ese dolor agudo en el pecho. ¿Han sentido alguna vez esa clase de tristeza que te impide respirar con normalidad? Esa profunda herida invisible que sangra constantemente por dentro mientras el resto del mundo sigue girando ajeno a tu sufrimiento. Las llagas físicas en su frágil piel por pasar tantísimas horas sentada en la misma posición no eran absolutamente nada comparadas con las heridas de su alma solitaria. La brutal traición de Carlos le había arrancado la poca voluntad de vivir de un solo tirón violento. Ella solo pedía a Dios en sus oraciones silenciosas de la madrugada que se la llevara pronto de este mundo cruel e injusto.
que cerrara sus cansados ojos para siempre y terminara de una vez por todas con aquella humillante agonía diaria. Pero la vida no había terminado con ella. Una lluviosa tarde de jueves, la pesada puerta de su habitación se abrió de una manera diferente. No fue el empujón brusco y apresurado del personal sanitario cansado. Fue un movimiento muy suave, casi tímido. En el umbral iluminado apareció una muchacha joven, de apenas 20 años, con una gran sonrisa maravillosamente cálida y una credencial de voluntaria colgada al cuello. Se llamaba Lucía. Esta chica no venía a tomarle la temperatura ni a obligarla a tragar un triste puré de verduras sin sal. Lucía venía buscando historias reales. Venía a donar su valioso tiempo libre para escuchar atentamente a aquellos que ya no tenían voz en la rápida sociedad moderna. Al principio, Julia se resistió. Se encerró bajo llave en su fría coraza de silencio y desconfianza hacia los extraños. Contestaba solamente con monosílabos muy apagados mirando a la pared. Pero la joven voluntaria poseía una paciencia verdaderamente infinita. Día tras día, Lucía aparecía puntual en su puerta. Se sentaba cruzada de piernas a los pies de su cama y le leía viejos libros de poesía. Le contaba pequeñas anécdotas muy divertidas de su ruidosa vida en la Universidad Central. Le peinaba el cabello enredado con una suavidad extrema que Julia no había sentido en muchísimas décadas, y entonces el inevitable milagro humano ocurrió. El duro hielo impenetrable que cubría el corazón lastimado de la anciana comenzó a derretirse lentamente, gota a gota. Una tarde oscura, mientras miraban la intensa lluvia golpear contra el grueso cristal de la ventana, Julia comenzó a hablar sin tapujos. Empezó a relatar todo su duro pasado en aquel pequeño pueblo del sur. Habló largamente de su difunto marido abusivo, del hambre que pasaron, de los pequeños zapatos remendados con simples trozos de cartón para sus hijos pequeños, y finalmente del doloroso fraude legal imperdonable de su primogénito Carlos. Lucía escuchaba cada palabra en riguroso silencio, con gruesas lágrimas sinceras rodando libremente por sus suaves mejillas juveniles. Sentía una conexión brutal con aquella mujer. Pero la vida es un pañuelo muy pequeño, solemos decir frecuentemente. Y qué inmensa y aterradora razón tiene ese viejo refrán popular. Un martes por la tarde, Lucía llegó a la habitación del asilo mucho más nerviosa de lo habitual. Sus manos temblaban un poco. Traía consigo una pequeña caja de madera oscura muy antigua, con hermosos detalles florales tallados a mano en la tapa. Se sentó frente a la silla de ruedas de Julia, la miró fijamente a los ojos llorosos y le dijo con la voz quebrada que había algo sumamente importante que debía mostrarle de inmediato, algo que había descubierto hurgando en su propia casa tras escuchar atentamente todos los detallados relatos de la anciana del sur. Julia frunció el ceño blanco, visiblemente confundida. Lucía abrió la pequeña caja de madera con un cuidado casi reverencial. Sacó un pequeño objeto brillante que estaba envuelto en un paño de seda sumamente gastado por el tiempo. Era un colgante, de plata pura, con la forma exacta de una golondrina en pleno vuelo. El débil corazón de Julia se detuvo por un instante que pareció eterno. El poco aire abandonó sus pulmones bruscamente. Sus arrugadas manos empezaron a temblar con una violencia incontrolable mientras acercaba sus frágiles dedos torcidos hacia aquella antigua joya metálica. Ella conocía perfectamente ese colgante. Lo conocía muchísimo mejor que las profundas líneas de la palma de su propia mano. Era la única joya de valor real que había heredado de su amada y difunta madre. ¿De dónde has sacado esto, niña?, preguntó Julia con un fino hilo de voz apenas audible, sintiendo que el frío suelo de la pequeña habitación giraba peligrosamente bajo las ruedas de su silla metálica. Aquí es donde la historia da un violento giro que te hiela la sangre en las venas. Lucía tomó las manos gélidas de la anciana fuertemente entre las suyas y confesó que esa joya pertenecía a su abuela materna, fallecida hacía pocos años. Pero el terrible secreto oculto no terminaba ahí. Su abuela le había confesado en su lecho de muerte que jamás fue la hija biológica de la familia adinerada que la crió, que había sido comprada en secreto a un hombre profundamente ruin y alcohólico del sur de España, hace más de 50 largos años. Un monstruo sin escrúpulos que aprovechó que su joven esposa estaba sedada tras un parto doméstico muy complicado para vender a la niña recién nacida por dinero,
diciéndole luego a la desconsolada y exhausta madre que el bebé había nacido completamente muerto. Ese hombre despiadado era el difunto marido de Julia. La niña vendida era la primera hija que Julia lloró amargamente toda su vida. Y la maravillosa joven voluntaria que ahora le sostenía las frágiles manos entre profundas lágrimas en el frío asilo, era nada más y nada menos que su propia bisnieta biológica. La revelación cayó sobre la habitación como un rayo en una noche sin estrellas. El tiempo mismo pareció detenerse, congelando las partículas de polvo que bailaban bajo la luz fría de la residencia. Más de medio siglo de mentiras, de un dolor enterrado bajo la capa más oscura del olvido, salía finalmente a la superficie. La verdad es un animal salvaje que, una vez liberado, no puede volver a ser enjaulado. Julia miraba aquel colgante de plata, ese pedazo de su propia historia, con unos ojos donde convergían el espanto, la rabia y una paz infinita que jamás había experimentado. Su marido, aquel hombre que la golpeó, que la humilló, que le robó su juventud, no solo le había arrebatado su dignidad, sino que le había robado el primer fruto de su vientre para venderlo al mejor postor por unas cuantas monedas. Fue una estafa de la vida, una traición del alma. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta tragedia? ¿Cómo puede un ser humano cargar con el peso de la pérdida de un hijo durante 50 años sin saber que, en realidad, ese hijo siempre estuvo ahí, aunque fuera en el lado equivocado del destino? Lucía, su bisnieta, la sangre que Julia creía perdida en un cementerio sin nombre, estaba ahí, viva, tomándole las manos. La justicia, aunque lenta, a veces se manifiesta a través de los hilos más inesperados. El vínculo entre ambas, esa conexión que desafía cualquier lógica científica, fue lo único que permitió a Julia encontrar la fuerza para levantarse, no físicamente, sino emocionalmente, de aquel abismo. Ahora, Julia ya no está sola en su habitación 114. La vida le ha devuelto, en forma de esta joven voluntaria, una razón para sonreír cada mañana. Y aunque su hijo Carlos, cegado por la ambición y la frialdad del dinero, la haya abandonado, él nunca sabrá que, al hacerlo, dejó entrar la única luz que Julia necesitaba para sanar. La lección aquí es clara. El dinero, el éxito superficial y la ambición son castillos de arena frente a la marea de la verdad. Nada sobrevive al tiempo, excepto el amor auténtico y la huella que dejamos en los demás. La lealtad no se compra en un despacho de abogados. La familia no se define por un apellido, sino por quién sostiene tu mano cuando el mundo entero decide soltarla. Quiero dejarles con un pensamiento para reflexionar esta noche antes de cerrar los ojos. ¿Están valorando realmente a quienes tienen a su lado? ¿Se están deteniendo a mirar las manos de sus seres queridos y a agradecer el sacrificio silencioso que quizás esconden tras su piel arrugada? La vida es un suspiro, qui virar, un parpadeo en la eternidad. No esperen a llegar al final del camino para pedir perdón o para dar ese abrazo que llevan años guardando por orgullo. Que nadie se vaya de su lado sintiendo el frío del abandono. Sean luz para alguien, así como Lucía lo fue para Julia. Les deseo, de todo corazón, que encuentren la paz y que sus hogares sean siempre refugios de verdad y cariño, no de conveniencias. Si esta historia les ha tocado, aunque sea un poco, les invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí seguiremos contando las verdades que el mundo calla, para que nunca olvidemos que, incluso en el fondo del pozo, siempre hay una mano esperando para levantarnos. Gracias por escucharme, por dejarme entrar en sus hogares y por compartir conmigo este viaje emocional. Nos encontramos en la próxima historia. Manténganse fuertes, ámense mucho y no permitan nunca que el silencio de otros defina su valor. Hasta muy pronto.